Bueno, buenas tardes. Seguimos con el estudio del libro En Busca de la Verdad. Hoy me tocó el tema, el capítulo 2, fragmentaciones morales. Para que estemos pendientes, analicemos la situación. Y nos dice Juana de Ángelis, dice que en su condición de psicoterapeuta excepcional, Jesús se valió de algunos símbolos con el fin de inmortalizar sus propuestas de salud y de bienestar, al aportar las buenas nuevas de alegría en una época atormentada, marcada por criaturas aturdidas en la ignorancia. Todo su ministerio se revistió con propuestas liberadoras del primitivismo. Nosotros nos vamos a esa época, ¿no? Y pensamos en ellos que estaban, pues, ahí como dice, que vivían unas situaciones difíciles, pero nosotros hoy en día también necesitamos mucho de esas enseñanzas, de esa buena nueva, de esa alegría que ella nos da, de ese consuelo, porque ¿quién de los que estamos acá no hemos sentido ese sufrimiento, ese deseo que muchas veces uno no encuentra ni qué hacer, no le encuentra solución a la situación que está viviendo? Y nos reconfortamos en el Evangelio, en la buena nueva, en las enseñanzas. Nosotros como espíritas tenemos la dicha de tener una biblioteca extensa que no nos alcanzaría una existencia para leerla. Y ahí vamos a encontrar tantas respuestas si nosotros nos abrimos y nos disponemos a aprender, a nosotros despertar ese ser que hay en nosotros adormecido. Dice, como comprendía los tormentosos conflictos de los individuos y de las masas que ellos constituían, así como los del inconsciente individual y colectivo, Jesús sabía que la única y más eficaz manera de obtener la liberación de los pacientes encadenados al egoísmo y a la inmediatez sería por medio del autoconocimiento. Jaime y la doctora Carmen, los que me han, y Belén, o sea, los que nos han hablado de ese inconsciente individual y el colectivo. ¿Alguien recuerda cuál es el colectivo? El inconsciente colectivo, el que marca toda la existencia pasada, el camino de la verdad, todas las existencias con las que hemos transitado como espíritus. Claro, están grabadas en el inconsciente colectivo. Desde que nosotros fuimos creados como simples e ignorantes, ¿no? Desde que empezamos la marcha. Y el individual ya sabemos que es esta existencia, el actual. Entonces ahí él nos dice que él habla para despertar ese autoconocimiento. Cuando nosotros nos conocemos, ya vamos a actuar diferente. Nos dice que ante una cultura religiosa fanática y atrasada, la sombra dominadora, así como ante la ausencia de conocimiento sobre la vida, solamente accesible en la intimidad de los santuarios esotéricos, donde unos pocos iniciados tenían la oportunidad de conocerla. Hoy en día, gracias al mundo espiritual, a los trabajadores, nosotros tenemos esa facilidad. Si nosotros no estudiamos, leemos, nos preparamos, es por nuestra pereza, pero nosotros tenemos ahí esos conocimientos. Es tanto que hoy tenemos una tecnología muy buena para investigar todas estas libros. Dice que él propuso romper el oscurantismo con las claridades de la razón y se valió de símbolos imperecederos que pasaron a la posteridad y que aún se mantienen plenamente vigentes. Nos dice acá que a la razón, y nosotros vemos la doctrina espírita es una doctrina razonada, donde a nosotros no nos tienen, aquí no es cree y ya, no, aquí nosotros todo lo razonamos. E incluso cuando muchas veces hay alguien en el auditorio
que no comparte, uno lo escucha y respeta esas opiniones, pero nosotros los expositores, nosotros nos basamos en los libros espíritas. Aquí no venimos a improvisar, a poner mi punto ni a inventar, ni a decirle al espíritu que en este momento, que yo no estudié el tema, aunque es enredadito y necesito ayuda, pura psicología y transpersonal. Entonces no es uno llegar acá, bueno, me tocó este tema, voy a abrirlo y ya, no, porque si me sale alguien con una pregunta, yo tengo acá a la doctora Carmen. Que salga con la pregunta que vas a decir, sí. No has leído, no has estudiado, no has asimilado, porque estos son temas que nosotros, de pronto no todo el roster de expositores está el sábado precisamente, porque los que tienen más trayectoria tenemos el deber de estudiar con más profundidad, de consultar con otras obras para poderlo asimilar y compartirlo, porque no es fácil compartirlo si no lo hemos asimilado primeramente. Pues este es un libro que un estudio no permite improvisación, a menos que, por un ejemplo, me toca Félix, no lo estudia y viene y se va a otro libro y nos dicta una interna que nada tiene que ver con los programas. Por eso los expositores de sábado los tengo así, con esa coherencia, con la responsabilidad que se cae en ellos por el tiempo y la trayectoria que viene incorporando. Nos dice que con la narración de la parábola Jesús permitía el acceso al ignorado self y lo despertaba hábilmente, aunque con sencillez, para que dominara al ego, a pesar de las perversas imposiciones de aquel tiempo. Nosotros tenemos ese compromiso de despertar ese ser en nosotros, desarrollar ese Dios interior que hay en cada ser humano, que hay unas personas que pues se preocupan, ¿no?, por desarrollarlo más rápido, otros se quedan rezagados, pero ese es el fin, ese reino de los cielos que nos hablaba Jesús, que nosotros no tenemos que esperar a desencarnar para encontrarlo, sino es acá en esta existencia o en el mundo corporal, es que nosotros lo vamos a encontrar. Y él nos narró la parábola del hijo pródigo, que está en Lucas 15, versículos del 11 al 31. Voy a leer la lectura del hijo pródigo, empieza y nos dice: un hombre tenía 2 hijos, narró Jesús. El más joven dijo a su padre: Padre mío, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre repartió sus bienes entre ambos. Dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre repartió sus bienes entre ambos. Pocos días después, el hijo más joven reunió todo lo que era suyo y partió hacia un país lejano, donde malgastó todos sus bienes viviendo como un libertino. Cuando lo había gastado todo, se produjo en aquel país una gran hambruna y el joven comenzó a pasar necesidades. Entonces fue a encontrarse con uno de los ciudadanos de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Allí deseaba él llenar su vientre con las algarrobas que los cerdos comían, pero nadie se las daba. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan hasta hartarse? Y yo aquí me muero de hambre. Me levantaré e iré donde está mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose fue donde estaba su padre. Estando él aún lejos, su padre lo vio y tuvo compasión de él, y corriendo lo abrazó y lo besó. Le dijo el hijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: traedme deprisa la mejor ropa y vestirlo, y ponerle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed también el novillo cebado, matadlo, comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y revivió,
estaba perdido y ha sido encontrado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó e iba llegando a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le respondió: ha vuelto tu hermano y tu padre mandó matar el novillo cebado, porque lo recuperó con salud. Él se indignó y no quería entrar, y saliendo el padre trataba de conciliarlo, pero él respondió a su padre: hace tantos años que te sirvo, sin transgredir jamás una orden tuya, y nunca me hiciste un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que gastó tus bienes con meretrices, mandaste matar para él el novillo cebado. Replicóle el padre: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero cumple regocijándonos y alegrémonos, porque este hermano tuyo estaba muerto y revivió, estaba perdido y ha sido encontrado. Entonces aquí nosotros en esta parábola vemos unos trastornos psicológicos. Nos dice Juana de Ángeles que tales como la promiscuidad de la conducta, la perversión, la fuga, el resentimiento, la ira, el desencanto que caracterizan el comportamiento de los hermanos, mientras que el Padre generoso exterioriza la salud a través de la comprensión y del amor, para con las deserciones morales y la ignorancia de los hijos, valiéndose de la compasión y del perdón, también de la gratitud y del afecto. Nosotros acá miramos al padre. ¿Ustedes creen que un padre no se molesta ante esa situación? Y él, que ya había conquistado ese self, miren la manera como lo trata y la alegría, ¿no? Porque dice, uno a veces en la calle encuentra muchos dichos, muchas frases. A un señor le mataron un hijo de bala perdida y él dijo: yo diera todo lo que tengo porque mi hijo estuviera vivo, ¿no? Y acá hay una frase que dice: estaba muerto y revivió, estaba perdido y ha sido encontrado. Es una alegría para un padre esa situación. Y nos hablan del predominio de la sombra en estos hermanos, en los dos. Nos dicen que la presencia de la sombra en el comportamiento humano hace posible la fragmentación de la psiquis en dos yoes, lo cual... Cuando vimos la bipolaridad del ser humano. Sí. Lo cual conduce al paciente a la pérdida de la identificación entre los arquetipos del bien y del mal, de lo correcto y lo incorrecto. Se cree que se está actuando correctamente, pero al pedir la herencia, él estaba convencido que estaba reclamando sus derechos, ¿no? Y el pensar que se está actuando bien y pero no estaba actuando bien. Nos dice aquí que la necesidad de preservar la vida lo impulsa a la búsqueda de lo inmediato, a la voluptuosidad del placer, a un significativo desconocimiento de los valores éticos y morales, o bien, si los conoce, a no tomar en cuenta aquellos que implican sacrificio, lucha y abnegación. Nuestro deber como hijos es siempre, estar pendientes de los padres, ¿no? Y el mismo Evangelio nos dice: honra padre y madre. No pídele la herencia y vete y déjalos ahí. Entonces ahí nosotros vemos el nosotros comprender estos deberes, ese desconocimiento de esos valores éticos y morales que tiene cada uno de nosotros. Nos dice que en la parábola de Jesús el ego del hijo más joven es perverso e ingrato. No agradece a ese padre que se ha preocupado por él, porque ahí lo vemos como que llevaban una vida bastante bien, porque era un señor justo, lo que dice. Y nos dice Juana de Ángeles: al solicitar la herencia que según él le pertenece, inconscientemente desea la muerte del padre que querías
que sería el fenómeno legal mediante el cual podría tomar posesión de los bienes sin ningún problema. Enmascara el conflicto con la justificación inapropiada de que desea disfrutar la juventud, pues consideraba que aún en la edad provecta del progenitor no moriría. Él, al ver que el papá no se moría y que era ya adulto mayor, entonces ¿qué decidió? Y él quería irse a gozar la vida. Entonces nosotros vemos, entonces este señor, este joven, ¿qué hace? Pues al ver que el papá no se moría, pues le pidió la herencia por adelantado, y nos dice acá, mire que es perverso e ingrato, porque con qué derecho nosotros vamos a pedir una herencia antes de que los papás fallezcan, si es algo que ellos trabajaron y ellos se ganaron. Entonces nos sigue diciendo que después, al viajar hacia un país lejano, procura arrancar las raíces existenciales, las marcas, destruir el origen desagradable, con lo cual permanece en la ignorancia de sí mismo y huye hacia el Edén, donde cree que será feliz. O sea, él ahí no era feliz, en esa ciudad o en ese pueblo no era feliz, pero él se va a un país lejano, que quién sabe qué distancia, porque no dicen, ¿no?, a disfrutarla, a gozarla, a parrandearla, porque para él eso era felicidad. Cuando nosotros pensamos de esa manera, que en los placeres está la felicidad, encontramos amigos por doquier. Eso nos sobra. Pero en los momentos de escasez, si te conocí, si te vi, ¿cómo es que dice? Y nos dice que todo conflicto lleva consigo una carga psicológica de alta tensión nerviosa devastadora. El yo filial, que percibe la necesidad de quedarse en el hogar, representado aquí como el domicilio carnal, como el paraíso, cede espacio emocional al otro yo, al de la fragmentación de la psiquis, al de la sombra irresponsable y lejana de los sentimientos ennoblecedores que aún se hallan adormecidos en el ser. Entonces este joven era envuelto por ese yo, ese egoísmo, ese individualismo, y él no estaba interesado en despertar ese ser. Entregado a las ambiciones y a los placeres, el joven frívolo es sorprendido posteriormente por el agotamiento y la soledad, la miseria económica, el abandono de los compañeros que lo explotaron, los excesos que ahora lo dejan exhausto, asociado de inmediato a la culpa que lo desaprueba, imponiéndole la reflexión y por consiguiente el retorno a la seguridad del hogar que abandonó. Cuando se ve sin 5, ¿qué hacen? Acordarse que allá todavía quedan, allá todavía hay. Y miren que él, ¿alguien iba a hablar? Te va a dar un punto del hijo pródigo que ojalá nosotros pudiéramos tener esa oportunidad. El arrepentimiento y pensar en lo que él hizo, que eso es lo que nosotros hemos hecho, callar a nuestro Padre y dar todos los días, y el arrepentimiento de él y la manera de que se expresó ante él. No soy digno. Señor Evelio, seguimos el estudio, porque por eso le hice yo el comentario, ¿no? Él pensó en los de allá, porque allá todavía había, Claro. Pero ahí no hay un arrepentimiento. No, pero fue capaz de darse cuenta sus errores que ha cometido, porque es que nosotros lo que no hemos podido hacer es eso, darnos cuenta cuántos errores hemos cometido para volver al paro. Bueno, seguimos acá y nos dice, ahora le esclarecen eso, dice: no obstante, dominado por el instinto de autodestrucción, se convierte en una pocilga moral, a un paso de la máxima degradación del suicidio, hasta que tiene un ensayo. Ensayo es una visión interior. Sí, y reflexiona sobre la generosidad del Padre, el ser que despierta y se decide por el retorno, que es el paso inicial, pero la autorrecuperación, la autoconcienciación para una posible integración de las dos partes de la fisura
tormentosa de la mente. De los dos yo. Sí, de los dos yo. Él Ahí ahí, está la fisura. sí. Él logra hacer ese despertar. Disculpe, porque fisura es abertura, ¿no? Abertura alargada. Una división. Sí, entonces ahí están. Solución de continuidad. Entonces es la unión de esas dos partes y el cinismo de él. Primero de esa degradación, ese libertinaje, solicitar su parte, no era porque él se sintiera con el derecho, es que había un derecho, pero él lo adelantó, porque tenía ansiedad de disfrutar la vida mundana, la vida de los placeres, de los amigos, todo lo que él gozó y despilfarró, que no le costó a él. Prácticamente no lo trabajó. Cuando él se siente sin nada y sin nadie, comienza la reflexión. Entonces nos habla aquí del instinto de autodestrucción. Él llega a sentir deseos de suicidio en su pobreza y sabía que en la casa de su padre había, pero tenía vergüenza. Él pasa hambre, incluso esa algarroba de la que él habla, él consigue un huerto a cuidar cerdos y los mismos cerdos no le dejaban a él algarroba, nada, él las peleaba por los cerdos. Y es aquí donde la competencia con el animal, el hambre y la necesidad lo hace. Ahí está, como dice Lázaro en el Evangelio, la ley del progreso se hace presente a través de la escuela y del freno de las aflicciones. Esa aflicción fue la que lo hizo reflexionar y reaccionar y buscar, y sí, y como dice el señor Evelio, y sí, pedirle perdón a Dios, he pecado contra ti y contra su Padre. Entonces ese es el acto de reflexión valioso de lo que tiene la palabra. Y también mirar que él no llegó, ¿cuántos no llegan al suicidio? En cambio él no llegó a eso. Él prefirió agachar su cabeza. Y pedir. Hay una condición importante y es la que el Padre ve en él, que no es un simple regreso. Pero ni podía regresar a ver qué más había para llevar otra vez e irse y seguir con los placeres. Es que el Padre ve que en él se da ese volver en sí mismo. Ahí no, él volvió en sí mismo. Volver en sí mismo es cuando reflexionamos, cuando nos damos cuenta de que hemos desperdiciado la vida y que hice. Ahí es donde está ese insight que se da. Y ahí nos dice Juana que él estaba buscando era esa individuación que él consideraba que no tenía porque estaba al lado del papá y al lado del hermano. Y si nosotros analizamos a este era un padre recto. Entonces muchas veces nosotros tenemos en nuestros hogares hijos que no están de acuerdo con decisiones de los papás, entonces suceden estas situaciones y es una enseñanza para cada uno de nosotros. Nos habla de esa sombra perturbadora, ¿no? Efecto de la fisura de la psiquis en relación con ese ego, que ya lo habíamos visto. En la expresiva parábola Jesús deja traslucir el carácter terapéutico de la misma cuando el hijo regresa en busca de paz y de salud, humillado pero con la seguridad que será recibido. Si él sabe que el papá de él es justo. O sea, es justo en el sentido de que es bueno y que sí. Pero él sabe que el papá lo ama. Es seguro que hay allí el amor del padre. Es lo que lo lleva a él con seguridad a presentarse y a regresar. A regresar y a presentarse porque sabe que su padre lo va a recibir. El ser que se unifica con el ego es el camino seguro para la autocura, para el estado luminoso de tranquilidad y de bienestar. Cuando nosotros reconocemos, en nosotros hay esa luz, esa visión, entonces ahí tenemos esa ayuda, ese alivio, ese consuelo a nosotros, a las diferentes situaciones que se nos presentan.
El viaje a un lugar lejano es una búsqueda arquetípica del heroísmo de conquista de lo desconocido, de lo infinito, que no se concreta porque el objetivo consciente era el placer, la irresponsabilidad, la violencia del abandono al padre anciano, la exuberancia del egotismo y el desprecio por el hermano mayor que trabajaba. Él no se sentía bien en esa casa. Él quería era irse, porque él quería, como su personalidad no se adaptaba a esa disciplina. Su otro yo lo ves, y entonces es lo que nos lleva a seguir su vida albedrío, que era irse y conocer todo ese mundo de placer. Y miren lo que nos dice este párrafo: el viaje de regreso al hogar que realiza el hijo más joven no es por amor al padre, ni por ningún otro sentimiento noble, sino porque pasa hambre y en el hogar tiene la garantía de que encontrará confort y alimento en abundancia, como sucede con los jornaleros de la hacienda. Su sombra interesada deriva del ego atormentado que no logró unirse al ser. O sea que él sigue con su orgullo. En el momento que toma la decisión es por hambre, está pasando la aflicción. Porque él dice, si allá el jornalero come bien, yo también. mejor me voy allá como jornalero y Eso es lo que él quiso realmente. sí. Fíjate que la otra vez Belén me explicó acerca de la fragmentación de la psiquis. Que el ego era precisamente aquello que trae sobre el inconsciente. En este momento, Juan me explicó, dice que Belén nos explicó, interpretó a Juana en esa posición acerca de la fragmentación de la psiquis, y dice que el ego es lo que está ahí entre la consciente y el inconsciente, que hace que precisamente recordemos, hombre, dónde está el bienestar. En ese momento, cuando el ego hace su trabajo, ¿cierto? Se da cuenta de la ficción y decide entonces regresar. Y Ella lo analiza porque ahí está empezando con lo que nosotros normalmente comenzamos a creer de la persona, y ya unos poquitos más adelante todavía, o sea, lo muestra, y en esa parábola está el cambio entre el ego y el ser al final de la parábola. Pero ya sí, porque le dedica como 2 capítulos, 3 capítulos al hijo pródigo. O sea, cuando él reflexiona, dice como jornalero, o sea, no quiere educarlo como hijo, sino como un empleado. O sea, como que ganarse también ese alimento, ¿verdad? Como también de pronto para ganarse la confianza del padre. O sea, volver a restituir esa relación con él. Sí, porque si él llega como exigiendo, no va a recibir el cariño. En cambio, él dice que, y las palabras de que lo más grave que él tenía era no le importaba el cariño al padre de él, sino que lo recibiera, le dieran trabajo conmigo. Ya después, pero a él lo hace venir y ahí lo dice. no, es que yo dije, lástima que no la continuación del hijo pródigo, a ver cómo procede después, porque después se mete uno tanto en el cuento. Y cuando yo, no, pero en el cuento de cuando uno lo lee, uno se hace, y incluso en la lectura dicen que uno tiene que meterse ahí en el cuento, en la película, bueno, y yo, mire doctora, yo pensaba cuando yo escuchaba esto, que estaba, ¿no?, hace muchísimos años, sí, y para que se despierten, y yo decía, y bueno, y ese muchacho, ¿de dónde consiguió plata para regresarse? No lo dice, y cuando yo leo es que es bueno que la volvamos a ver acá, la conferencia de Divaldo del hijo pródigo, y hay una pintura, Rembrandt, y lo muestra él con los zapatos todos rotos. Ahí fue cuando yo comprendí que él regresó a pie, o sea, harapiento, como dice. Entonces nos dice acá, porque si no, no terminamos. A su vez, la sombra cruel en el hermano que quedó hace que éste sea un miserable, que envidie la suerte del más joven, impúdico, celoso por la atención que el padre le concede, y que se revela dominado por el conflicto de inferioridad
y por torturas en el psiquismo. O sea, es la envidia del hijo, si ve que, del hermano, si ve que el otro que pidió la herencia y lo están tratando bien con fiesta, entonces él siente esa envidia. Sí, se siente rechazado a pesar de que ha sido devoto, posiblemente por el interés de quedarse con toda la herencia. O sea, él no se queda ahí por cariño al papá, sino es para asegurarlo de él. Bueno, entonces nos dice que aquí que él siente más bien ese rechazo y esa envidia, digámoslo así, en lugar de alegrarse de estar con el padre. Ya sé que se queja de que nunca recibió un cabrito para festejar con sus amigos. Uno se pregunta, ¿ustedes creen que si él le hubiera pedido un cabrito al papá no lo hubiera dado? Lo hubiera dado, pero él estaba cuidando su herencia, su ahí. Dice, no viene más. Estaba no viene más. Y cuando el dueño muera, yo soy el dueño. Claro. Entonces la presencia del hermano amenaza sus intereses. Y ahí es donde él no quiere entrar a la fiesta. Y ese hijo tuyo. Sí, ese hijo tuyo. Bueno, dice que el ego debe estructurarse para adquirir conciencia de su realidad sin entrar en conflicto con el self, que lo dirige, única manera de liberarse de la sombra. O sea, nosotros dejando ese ego es que podemos despertar, como educándolo, ¿no? Es que podemos sacar, desarrollar ese self, porque lo tenemos ahí, pero lo tenemos adormecido. Es una manera de nosotros liberarnos de las sombras. Y miren, una forma es el pensamiento. Cuando nosotros pensamos cosas inapropiadas, nosotros mismos nos sentimos, nos envolvemos en esa sombra. No dormimos, nos sentimos mal, nos sentimos pesados. En cambio, cuando nosotros tenemos pensamientos edificantes, lecturas, buenas acciones, cambio de actitud. Sí, entonces nos sentimos diferentes. Nos dice que el Padre generoso no hace reproches, no deja traslucir pena aunque está sufriendo. Así es como las criaturas huyen del abrigo seguro de la psiquis integrada que cede lugar al engaño dañino, a la fragmentación, postergando la oportunidad de ser felices. Fue lo que hizo el hijo. No obstante, la experiencia en el país lejano, deseo inconsciente de no ser encontrado y de que no sepa siquiera dónde reside el fugitivo. Él no dio la dirección para que no, él se fue para no volver. Redunda en un desastre porque toda extravagancia culmina en perjuicio y toda malversación de valores en pérdidas parciales o totales, como en el caso del joven presuntuoso. Si nosotros no hacemos las cosas correctamente, ¿cómo nos van a quedar? Mal. Y ese fue el actuar de este hijo. Su sombra lo indujo al goce del placer, a la irresponsabilidad, a la incontinencia moral, porque los deberes inherentes a la labranza de los sentimientos le desagradan. O sea, a él no le gustaba llevar una vida correcta. Él quería el libertinaje para encontrar su individualización. La firmeza moral del hermano mayor que trabaja sin demostrar cansancio ni fastidio le produce antipatía y hace que lo detesten. Por eso lo deja junto al padre anciano, sin ninguna consideración por los lazos familiares, sin ninguna participación mística colectiva que simboliza la sociedad como un todo. Como ve que el otro está cómodo, aparentemente, que no dice nada, entonces él... Que el otro es como, mira, ahí se nota la individualidad espiritual. Ambos son hermanos, hijos en la parábola, ¿no? Sí, claro. Esto no es un hecho de vida real, es una parábola muy ilustrativa y riquísima en enseñanza. Ambos son hijos del mismo padre y de la misma madre. Sí. Sin embargo, son tan diferentes. Entonces, lo que a ella molestaba era que su hermano no era desordenado moralmente como él. Era juicioso, era trabajador, era disciplinado, y eso le generó a él antipatía. Eso se ve en todos los hogares del mundo, claro. ¿O no? Hay un hijo consentido. No, sin que sea consentido. No, pero hay uno que... Los hermanos, hablando de los hermanos, no de los padres para con los hijos. Hablando de los hermanos, hay hermanos que le molesta que el otro sea el modelo. ¿Por qué? Porque hay un desorden íntimo que es su personalidad, esa es su cosecha.
Eso habla de su historial, de sus vidas pasadas. Entonces lo igual al otro y encima le genera el mismo. Entonces, yo ahora te friega, ahora te dejo solo yo me voy Y decía A buscar la felicidad. Mi hermano. no tu hijo, ¿no? Ahí se notaba que no tiene mucha. eso dice el mayor, que no era tan correcto, que tenía sus facetas también. No le interesaba hablar contigo, usted también, si no, le interesa que ya aclare. Y nos dice, como las vivencias hacen posible el despertar de la iluminación, él vuelve en sí, reflexiona que en el hogar hasta los servidores más insignificantes cuentan con apoyo, alimento y seguridad, mientras que él ni siquiera puede disputarle a los porcinos las algarrobas que no le dan. Entonces decide regresar. Se recluye en su mundo interior fragmentado y tiene ese ensayo acerca de cómo proceder. Él la va estudiando, ¿no? Eso lo La va razonando. Claro. El hambre lo hizo reflexionar porque ese fue el primer intento, pero después se da cuenta de otra cosa. El arrepentimiento es el bálsamo para la culpa, puesto que reconoce que pecó contra el cielo y contra ti, que es el Padre, seguro de que será bien recibido aun cuando no sea digno de llamarse su hijo. Pero sabía que el Padre nos dice que ese arquetipo también puede aparecer en los individuos inseguros, inestables, solitarios, aquellos que no confían en nadie, con lo cual pierden excelentes oportunidades de crecimiento a través de la interiorización y la reflexión hasta que superan las herencias dañinas del proceso evolutivo ancestral. O sea, no solamente nosotros hoy lo podemos poner en práctica con esas personas que son inseguras, no saben lo que quieren, que son inestables, que son solitarias. De temperamento, y mire que ahí nos dicen, son procesos evolutivos ancestrales, venimos con esas rastras esa es la herencia de cada uno. Pero doctora, pero también entra acá que hay padres que tienen cierto, pues claro que es por lo mismo, ¿no? Por el preferencia, sí. Pero también su historial. de temperamento fácilmente perturbado, vive con resentimiento y envidia, enfermo interiormente, se resiste a un tratamiento. O sea, nos están hablando de estas personas que tienen que padecen estas vicios, ¿será? O enfermedades de inestables y solitarios, aquellos que no confían en nadie, que son inseguros. Y nos dice, miren, de temperamento fácilmente perturbado, vive con resentimientos y envidias, enfermo interiormente, se resiste a un tratamiento porque cree que no lo necesita, que los otros son los responsables de su situación psicológica, considerándose masoquistamente incomprendidos y perseguidos. O sea, son personas que no reconocen cómo son y no buscan ayuda profesional tampoco, ni aceptan. Siempre son víctimas. Ese anhelo de fuga de los otros es también el tormento de la fuga de sí mismo, debido a la dificultad que tiene de autoenfrentarse, de reconocer su inferioridad y de ser estimulado a tratar para lograr la victoria. Como que se acomodan con esa situación y no quieren mejorar. Les resulta más fácil arrojar todo hacia abajo o hacia arriba o hacia abajo en un gesto de liberación y continuar atormentado para emprender el regreso andrajoso, inmundo y humillado. Miren lo que hace el hijo pródigo, ¿no? A él no le importa cómo él regresa, pero regresa. Mientras que hay otros que no regresan y se pierden en la calle. Y hay hijos que están perdidos 30, 40 años y los padres no saben dónde están, si están vivos, si han desencarnado, en qué situaciones, ¿no? Y resulta que hay muchos que están en la calle. Entonces el ego presuntuoso despierta lentamente de la sombra rumbo al estado luminoso que deberá conquistar con los martillazos del sufrimiento, que son los valiosos recursos aptos para la victoria.
Nos explica acá Juana de Ángeles: cuando el Padre pide a sus siervos que le traigan un anillo, nos encontramos con la ratificación psicológica del arquetipo de la antigua alianza de Dios con los hombres, por intermedio del arco iris que demuestra vinculación y amor. Era como una señal como de respeto, el anillo. Todo fue una señal de aceptación. Y cuando veamos la conferencia con las imágenes nos damos cuenta que él pide calzado, él pide ropa y pide el anillo. Él está dando su puesto de hijo. Es decir, él venía por el puesto de jornalero, pero el amor del Padre le da el estatus de hijo. Lo distingue, lo dignifica. Sí, porque dice: las ropas limpias y nuevas, el novillo alimentado para la fiesta, son los formidables arquetipos que se encuentran en todos los mitos, particularmente en el panteón griego, donde los dioses comulgaban con los hombres y hacían banquetes, llegando algunas veces a degradarse por los excesos a que se entregaban. El gesto del padre abrazando al hijo que ha regresado es la luz del amor que diluye en él la pesada sombra que se debate. Vemos acá son símbolos, ¿no? Es el amor del Padre, eso ayuda al hijo a dignificarse. El recibimiento, en el cuadro vemos, y lo explica Divaldo, que en el Padre realmente el corazón, porque la cabeza del hijo cuando lo abraza queda a nivel del cardiaco. En el corazón está, entre comillas, el útero masculino. Es decir, es el hijo de su corazón. Y Rembrandt, un pintor casi ciego, cuando hace ese cuadro, ya en sus últimos años y bastante mal de la vista, logra dibujar el rostro del hijo como un feto, demostrando el renacimiento de ese hijo a la vida familiar, social, laboral y la restitución de su estado. Todo eso para decirnos a nosotros, el Maestro Jesús, con esta parábola nos está diciendo a nosotros: el Padre es Dios. Nosotros los que hemos equivocado el camino, que nos hemos ido por espacios y distancias, es decir, nos hemos alejado de Él, nos hemos olvidado de Él, nos hemos ganado cualquier fortuna, enseguida le damos la espalda. Cuando aquello se acaba, volvemos y lo buscamos, y ahí está su misericordia. Nos abraza, nos recibe y nos da nuevamente el estatus y la dignificación de sus hijos. Y el camino también el hermano que se fue, aquellos que hacían cosas por interés. Yo no me he metido con el hermano todavía. ese hay que estudiarlo después, Rafael, que ven. Después lo del hermano. Lo que estamos mirando es que en esa parábola está la representación de Dios, su misericordia con nosotros, y cómo nos recibe, así como el Padre de la parábola recibe al Hijo, así nos recibe nuestro Padre cuando nosotros buscamos nuevamente el camino a través del deseo de rectificar, del arrepentimiento y de la rehabilitación individual. Y esas situaciones se pueden presentar en diferentes lugares. Ahí nos hablan de un padre amoroso. Yo les quiero terminar para referirme al caso de un señor que yo conozco, José Nazael se llama. José Nazael, sin madre, sin padre, se crió en la calle, duró 30 años. Él dice que él ha consumido todo lo que se le ha atravesado. Un día cayó preso, no sé por qué. El todo fue que cuando él llegó, cayó preso, nos cuenta que el pelo era un afro loco del mugre que tenía no sabe cuánto tiempo de no bañarse, y las ropas harapientas y todo. Cuando él llega a la cárcel, los otros compañeros, cuando lo ven en él con esa facha, lo cogen y lo bañan obligado y le rapan la cabeza. El todo es que cuando él se ve al espejo, no se reconoce. Y él se jura a sí mismo: no, yo a la calle no vuelvo. Y miren lo que es el ser humano. Después de él consumir todo lo que se le atravesaba en la calle, llegó a la cárcel y no volvió a consumir nada, ni fumar, ni nada. Entonces nosotros vemos que ahí lo que nos dice esa visión, ese despertar se puede presentar en cualquier persona
en cualquier momento. Por eso nosotros no, anteriormente se usaba un término muy feo, ya lo han dejado, desechables. Y no, son señores de la calle, que no sabemos, hermanos nuestros, que nosotros no sabemos por qué situación llegaron ahí. Y nosotros no somos quienes para juzgarlos a ellos. Debemos ir más bien, y estábamos hablando de la ambientación, ¿no, Verónica? De el trato que debemos de darle a todas las personas, no pensar que porque aquellos que estudiaron, que porque aquellos que porque lideran una religión o porque están al frente, son los que son los que deben de llevar mejor, o sea, mejor trato, que no, nosotros debemos de tener el mismo trato para todas las personas. Quedan invitados para seguir el estudio del hijo pródigo.